Este año cumplió 76 años de funcionamiento y está conformado por 4 presbiterios: presbiterio del sur de Veracruz, el nacional veracruzano, nacional oaxaqueño y por supuesto el presbiterio del estado de Oaxaca. Y a nombre de este sínodo del Golfo de México, les doy la más cordial bienvenida, rogando a Dios que la conferencia del día de hoy sea de bendición para su vida. Vamos a orar, por favor, y enseguida tenemos la participación especial del anciano de iglesia, Jonathan Sánchez, quien va a tener una participación especial. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias por las bendiciones que recibimos. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos das de estar reunidos en tu nombre para alabarte, glorificarte y escucharte, Señor. Dirígenos en esta noche, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué gusto estar con ustedes. Les invito a que juntos entonemos el himno número 123, que se titula Gozo del mundo es el Señor. Gozo del mundo es el Señor, que viene a rescatar con gratitud y con amor, a glorificar, al Rey glorificar. Viene al mundo a reinar con toda bendición, nos da perdón, consuelo y luz, y pasa el corazón, y pasa el corazón, y pasa el corazón. Que el mundo acepte a su Rey con gratitud y honor, que cumpla bien y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. El gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Gracias, Jonathan, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador. Y una lectura bíblica que se encuentra en primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y así, después de esta lectura, cedemos el tiempo, el espacio al presbítero Óscar Santa Cruz, quien es personal del presbiterio del sur de Veracruz. Él ejerce su ministerio pastoral en la Iglesia El Mesías de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y también es secretario de este respetable sínodo del Golfo, quien tiene a su cargo cómo celebrar la Navidad en tiempos de pandemia desde la fe reformada. Así es que, Pastor Óscar, usted tiene disponible el tiempo para esta conferencia.
Gracias, gracias. Les ruego que apaguen sus micrófonos para que escuchen y al final pueden tomar notas y al final podemos tener un tiempo para ver algunas preguntas. Este es el tema que nos toca hoy, hablar cómo celebrar la Navidad en tiempos de pandemia desde la fe reformada. Es decir, no es la primera vez que sucede una pandemia y que la Iglesia reformada tiene que atravesar por estas situaciones de crisis que representa no solamente la cuestión de salud, sino la cuestión de la presencia de la pandemia en aspectos como la economía, como la política, como el orden social y cultural. Entonces, a partir de esto, suceden transformaciones en el mundo a través de las diferentes pandemias. Por lo tanto, debemos de ver la soberanía de Dios y el mover de Dios dentro de esta circunstancia que estamos viviendo. Timothy Keller expresó en un libro que habla acerca de la Navidad, la cita que tienen ustedes ahí, ¿sí la ven? Dice, comprender la Navidad es comprender el cristianismo básico, el evangelio. Entonces, es muy importante para nosotros como iglesia reformada celebrar la Navidad. Hay iglesias actualmente que han dejado de celebrar. A lo mejor lo que ellos piensan que se celebra como Navidad no es lo que exactamente nosotros hacemos. Por eso han dejado de celebrar la Navidad. Y bueno, hay un montón de mitos respecto al árbol, respecto a la fecha, respecto a muchas otras cosas, pero hoy quisiéramos enfocarnos hacia nosotros como parte de la iglesia reformada, de la iglesia presbiteriana, de la teología reformada, desde la teología reformada, poder platicar con ustedes acerca de este tema. El tema viene en 3 puntos. El primer punto es la teología reformada respecto a la Navidad, y vienen los aspectos históricos, doctrinales, litúrgicos. Luego vamos a reflexionar acerca de la pandemia como un tiempo de encuentro con Dios, no como una maldición, sino como un tiempo de encuentro con Dios desde diferentes perspectivas. Y finalmente vamos a hacer algunas propuestas bíblico-teológicas que pudieran ayudar a las familias a celebrar la Navidad en estos momentos. La mayoría del país está ya de nuevo volviendo hacia el semáforo rojo, y eso implica que probablemente en el tiempo de Navidad muchos estados entren de nuevo al confinamiento social, y esto quizás lo vamos a ver en los próximos días, y eso va de alguna forma a cambiar los planes que teníamos, inclusive algunos que ya estaban planeando hacer celebraciones en casa el día 24 o el día 31, pues creo que va a ser complicado hacerlo. Bueno, vamos a ver los aspectos históricos de la Navidad. ¿Cómo nació la Navidad? ¿De dónde viene? ¿Cómo se empezó a celebrar? ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy, como dice Timothy Keller, ¿sí? Hay por lo menos, antes de hablar de historia, 2 ejercicios que debemos de hacer con honestidad cuando revisamos la historia. Primero, ser honestos respecto a nuestras propias creencias, es decir, estar conscientes de nuestra idiosincrasia, nuestras doctrinas y tradiciones. Todo eso va a influir en nuestro acercamiento y comprensión de la historia. En segundo lugar, ser honestos respecto al propósito de nuestro acercamiento a la historia, lo cual afectará también las conclusiones a las que lleguemos. No sé si se den cuenta que ya actualmente nadie cree el estudio de la historia sea un estudio objetivo, es decir,
100% objetivo no existe. La historia muchas veces lo escriben los que vencen, muchas veces lo escriben personas que tienen un trasfondo y tratan de promover sus ideas. Y por lo tanto tenemos que reconocer nosotros que las iglesias reformadas no surgen de la nada, no surgen por generación espontánea. Durante aproximadamente 15 largos siglos, las iglesias occidentales permanecieron más o menos unidas como una iglesia denominada católica romana. Y eso generó, a pesar del rompimiento, una historia, un legado y tradiciones en común. Además, estas iglesias se diversificaron a partir de que la reforma se dio en Europa. No se formaron como un solo modelo eclesiástico, como era la Iglesia Católica Romana. Surgió la Iglesia Luterana, surgió la Iglesia Calvinista, surgió la Iglesia de Zwinglio y surgieron otros movimientos más radicales. Entonces no hubo un solo modelo eclesiástico. De hecho, la Iglesia Reformada y la Iglesia Presbiteriana en Europa son dos iglesias diferentes, y también en Estados Unidos. Las libertades sociales y políticas que trajo el Renacimiento, la Revolución, ¿verdad? La Ilustración en los países europeos generaron esos espacios culturales para la asimilación de nuevos ideales en el área eclesiástica, nuevas formas de ser iglesia. Y por eso es más preciso no hablar de la iglesia de la Reforma, sino del movimiento de reforma, porque se generan diferentes tipos de iglesias. Para nuestro estudio, bueno, la mayoría que estamos aquí pertenecemos a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Por eso yo puse este tema desde la fe reformada, tal cual nosotros la recibimos. Bueno, del lado derecho que ustedes de esta diapositiva ven lo que se llama el año litúrgico o el año cristiano. El año litúrgico, el año cristiano, tiene dos grandes fechas que están en blanco, y uno de ellos es la Navidad y la otra es la Pascua, o lo que nosotros denominamos la Semana Santa. Este año litúrgico o año cristiano, la Navidad cuenta con un tiempo de preparación que es el Adviento. Y la Pascua tiene un periodo más largo de preparación, que es la Cuaresma. Los demás son domingos ordinarios. El lado verde mayor es el domingo, son los domingos del reino o los tiempos del reino. Y del lado menor, todo lo que se refiere a la manifestación de Jesús. Entonces, todo este año litúrgico se elaboró y ya estaba para la iglesia medieval, de donde parte la Reforma, ya estaba muy hecho este calendario litúrgico. Si ustedes, hay una cita en un sitio que se llama, la BBC, en la BBC, dice en la última actualización del 2009, dice: la Navidad siempre ha sido una extraña combinación de tradiciones cristianas, paganas y populares. Ya en el año 389 después de Cristo, San Nacianceno, uno de los 4 padres de la iglesia griega, de la patrística, advirtió contra festejar en exceso, bailar y coronar las puertas. La iglesia ya estaba teniendo dificultades para enterrar los restos paganos del festival de mediados de invierno, y durante el periodo medieval del año 400 al 1400 después de Cristo, la Navidad era una época de festejos y alegrías. Era un festival predominantemente secular, subrayo eso, pero contenía algunos elementos religiosos. La Navidad medieval duró 12 días, desde la Nochebuena del 24 de diciembre hasta la Epifanía, la Noche de Reyes, el 6 de enero. Entonces, eso es lo que la BBC nos dice en su sitio, que para el tiempo de la iglesia medieval, pues ya
el año litúrgico cristiano ya tenía su formación. Además, también un sitio católico habla sobre la historia del calendario litúrgico. Este sitio es la Enciclopedia Hispano-Católica Universal y dice que el más antiguo calendario eclesiástico de la Iglesia de Roma llegado hasta nosotros es el extracto copiado por Furio Dionisio Filocalo hacia el año 354. El documento se remonta, no obstante, al año 336 y contiene lo que se llama la Depositio Martyrium Romana y la Depositio Episcoporum Romana, que es un catálogo de los mártires y de los obispos de Roma a mediados del siglo IV. Pero este es el dato interesante en este documento. En la cabecera de la lista de los mártires figura una indicación preciosa. Es el número 8 y dice en latín, Natus Christus in Bethlehem Iudae, que significa nacimiento de Jesús, de ahí viene la palabra Navidad o Natividad en Belén de Judea. Es la primera noticia existente sobre la fiesta de Navidad el 25 de diciembre. ¿Sí? Y cierro la cita. Entonces, la celebración de la Navidad en el llamado año cristiano litúrgico era uno de los ejes de celebración, como ya vimos. El otro era la Pascua, la Semana Santa. Pero la fiesta de la Natividad se basaba en un hecho concreto, el nacimiento de Jesús en Belén. Respecto a la fecha de su nacimiento, sabemos que no se tienen registros históricos exactos. Para el siglo III y IV ya de nuestra era ya se celebraba la Navidad y en el siglo V el tiempo de Adviento, que es el tiempo antes de la Navidad. Además, como señala en un artículo la investigadora Estrella Rodríguez, la fijación de la fecha del 25 de diciembre, lo mismo que la del 6 de enero, no descansa sobre una tradición histórica. Esto se hizo de alguna forma, y ahorita vamos a explicar lo que dice la Enciclopedia Británica. En la Enciclopedia Británica, que pueden consultar en línea, dice respecto a la celebración de la Navidad que la comunidad cristiana primitiva distinguió entre la identificación de la fecha de nacimiento de Jesús y la celebración litúrgica de este evento. Son dos cosas. Uno, sabemos que Jesús nació, pero ¿cuándo debemos de celebrarlo? Entonces ahí era el problema. Y se agudizaba porque en aquel tiempo había una fuerte oposición a reconocer los cumpleaños de los mártires o en realidad el cumpleaños de Jesús. El 25 de diciembre fue identificado por primera vez como la fecha del nacimiento de Jesús por Sextus Julius Africanus en el 221 y luego poco a poco se fue convirtiendo en la fecha universalmente aceptada. Y hay dos teorías de por qué se escogió esta fecha y una tiene que ver con el famoso día del nacimiento del sol invicto, el 25 de diciembre, que esta teoría dice que para cristianizar esa fecha, los cristianos usaron esa fecha para quitar el paganismo de aquel tiempo. Pero dice la Enciclopedia Británica que una de las dificultades con este punto de vista es que sugiere una voluntad indiferente por parte de la Iglesia cristiana de apropiarse de un festival pagano, lo cual es ilógico, cuando la Iglesia primitiva estaba tan decidida a distinguirse categóricamente de las creencias y prácticas paganas. Así es que puede ser una descalificación de ese motivo.
El segundo punto de vista que dice la Enciclopedia Británica, que me parece más congruente, aunque tenemos que pensar en lo que esto para aquel tiempo era el pensamiento. Se dedicaban a ver los años, los días, los meses. Una segunda visión sugiere que el 25 de diciembre se convirtió en la fecha del nacimiento de Jesús por un razonamiento a priori que identificó el equinoccio de primavera como la fecha de la creación del mundo. Y el cuarto día de la creación, es decir, el 21, del 21 al cuarto es el 25 de marzo. El 25 de marzo, cuando se creó la luz, así es que para este pensamiento, el día de Jesús. Y por lo tanto decían en este pensamiento que la concepción de Jesús fue el 25 de marzo, por eso las conchitas le celebran por ahí, el 25 de marzo. Por lo tanto, si usted cuenta del 25 de diciembre al 25 de diciembre son 9 meses y entonces se convirtió en la fecha del nacimiento de Jesús. Durante mucho tiempo se observó la celebración del nacimiento de Jesús junto con su bautismo el 6 de enero. Si ustedes ven en las iglesias ortodoxas rusa y griega, ellos celebran la Navidad el 6 de enero. De hecho, celebran tres acontecimientos. El bautismo de Jesús o la Epifanía, el nacimiento de Jesús o la Natividad y la visita de los magos de Oriente, ¿sí? Esos tres ocurren todos en el 6 de enero. Otra teoría dice que para diferenciarlos usaron el 25 de diciembre. Bueno, como nosotros vemos, esta fecha no es lo importante. Por algo Dios no puso en el calendario esa fecha. Y concluye la Enciclopedia Británica, lo que dice aquí en nuestra presentación, que la Navidad comenzó a celebrarse ampliamente con una liturgia ya específica para esta celebración en el siglo IX de nuestra era, mucho tiempo después de estos acontecimientos. Estos solamente son algunos, pero hay muchos otros testimonios que nos van dando ideas acerca de la celebración de la Navidad a través de la historia. En diferentes fechas, de diferentes maneras las celebraciones y en circunstancias distintas. Algunas veces persecuciones, algunas veces hambre en la tierra, guerras o pandemias. Pero tienen en común la defensa, o sea, la celebración de la Navidad se efectúa como una defensa de la doctrina de la encarnación de Cristo y la correcta presentación del Evangelio por la gracia de Dios, que era el motivo por el cual los reformadores continuaron celebrando el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad. Es decir, en contraste con la iglesia romana, que no explicaba, sino que tenía una fe basada en las obras, ellos aprovechaban el acontecimiento del nacimiento de Jesús para explicar el Evangelio por la gracia de Dios, que la salvación es por la gracia de Dios. Y esto nos introduce ya en el siguiente tema, que son los aspectos doctrinales. Bueno, este es un resumen histórico porque tenemos que tener una referencia de dónde viene la celebración para responder a cómo celebrarlo. Vamos a pasar a los aspectos doctrinales. Desde la perspectiva teológica, y recuerden que teología no es lo que se escribe solamente acerca de Dios y de manera, ¿cómo se llama?, académica. En sentido estricto, teología es eso, hablar de Dios. Teos es Dios y logos sí es estudio, tratado, pero también puede ser hablar, platicar, tocar un tema referente a, en este caso, Dios.
Y la teología es este hablar de Dios que se revela en la historia. Por lo tanto, la historia tiene un sentido teológico para los reformados. Es decir, la historia no es un montón de acontecimientos sin propósito, sino que tienen una dirección. Y quien le marca esa dirección es precisamente Dios. Así es que si Dios se revela en la historia, entonces se construye un pensamiento desencadenante. Es decir, el ser humano ha de entender la historia, el devenir histórico, como una manifestación de la gloria de Dios, de su poder y la voluntad del Creador en el mundo. Pero no solamente eso, sino ha de entender que Dios se relaciona con la humanidad en general a través de la historia y se relaciona en especial con su pueblo escogido. Y me encanta que ahorita que estamos en esta conferencia haya niños, haya mujeres, haya varones, diferentes edades, porque eso es de lo que habla la historia, de cómo Dios se relaciona también con nosotros, su pueblo escogido. Él creó todo, pero tiene un especial afecto hacia nosotros. Entonces, dicho conocimiento de la historia puede resultar especulativo, es decir, lo que dije al principio. Al conocer la historia podemos especular sobre cosas. Puede ser imaginativo y puede ser hasta equivocado, erróneo. Para eso Dios proveyó al creyente la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Por medio de la Santa Biblia podemos comprender, en este caso, la conmemoración de la fiesta de la Navidad. Y desde esa perspectiva poder platicar entre nosotros sobre cómo conmemorarla. Porque si no, no tendríamos un argumento ni doctrinal ni teológico para hacerlo. Así es que la Navidad o la encarnación del Hijo de Dios resulta entonces una fecha importante para la Iglesia debido a los constantes ataques heréticos sufridos en los primeros siglos. Corrientes doctrinales heréticas como el gnosticismo y el arrianismo, ¿verdad?, que negaban la divinidad de Jesucristo. Hasta nuestros días existen estas corrientes doctrinales heréticas, estas herejías. Y el docetismo, que negaba la creencia de que Jesús, de que la humanidad del verbo de Dios, la creencia que Jesús era un ser humano. Los docetistas decían que Jesús parecía un ser humano, pero no era realmente un ser humano, era como una especie de fantasma, ¿sí? Una especie de espectro. Pero de ahí viene la palabra docé, que es algo así como un fantasma, como una visión, pero propiamente no era un ser humano, no era carne. Y de estas herejías, entonces en este contexto nace la importancia de celebrar la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. Y los credos cristianos que se escribieron con este propósito, se escribieron precisamente para refutar estas ideas contrarias a la Iglesia. Los credos resumen la fe de la Iglesia. Y estos credos son 4 los que son aceptados en común por las iglesias, tanto orientales como occidentales. El último de ellos, el último credo, es el credo de Atanasio. Y en este credo es muy contundente porque tiene 2 puntos. El primero tiene que ver con la Trinidad, que era el resumen de toda la discusión que sucedió durante más de 300 años en la Iglesia,
Y el segundo tiene que ver precisamente con Jesucristo. Así es que yo les hice, aquí les tomé prestado a la Iglesia Reformada de Estados Unidos, un extracto del credo de Atanasio. Lo voy a leer. Dice, porque esta es la verdadera fe que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Punto. Él es Dios, engendrado antes de todos los siglos del ser del Padre, y Él es hombre, nacido en el mundo del ser de su madre, existe plenamente como Dios y plenamente como hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre, en divinidad, subordinado al Padre en humanidad. Aunque Él es Dios y hombre, no está dividido, sino que es un Cristo. Él está unido porque Dios ha tomado en sí mismo la humanidad, no ha transformado la divinidad en humanidad. Él es completamente uno en la unidad de su persona, sin confusión de sus naturalezas, pues así como el alma racional y el cuerpo son una persona, así el Cristo es Dios y hombre. Entonces, este es el resumen. La parte de arriba, bueno, ven una pintura medieval acerca del nacimiento de Jesús. En la parte del medio, un vitral que habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la parte de abajo, igual un icono acerca de Atanasio. Y en su mano sostiene una cruz y en la otra mano se supone que sostiene el papel donde escribió este credo, que fue uno de los doctores de la iglesia, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora los aspectos litúrgicos de la celebración de la Navidad, aunque yo sí quiero decirles que este aspecto lo van a tratar el día de mañana. Esta como que va encadenada con la conferencia del día de mañana, y esa va más enfocado hacia estos aspectos. Yo solamente voy a repasar algunos. Les voy a hacer un examen de liturgia, algunos que acaban de pasar su examen y ya se graduaron de licenciados en teología, por ahí, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poco de nuestra liturgia, porque la Navidad tiene que ver con cómo celebramos la Navidad los cristianos. Si alguien viene de otro país o una persona nos visita, nos va a preguntar, ¿y ustedes celebran la Navidad? ¿Y cómo la celebran? Bueno, entonces aquí es importante recordar la riqueza de la variedad de iglesias que surgieron de la Reforma. Porque Dios es rico en misericordia, porque Dios se manifiesta a todos nosotros. Dice el Salmo 40, versículo 5, muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlos y proclamarlos, serían más de lo que puedo contar. Hermoso salmo. Dios hace maravillas y no se cansa de hacerlas. Y hoy está haciendo esas maravillas entre nosotros. No es posible enumerar las bondades. Dice, enumerar tus bondades en favor nuestro. No lo vamos a acabar. La misericordia y el amor de Dios. Se puede extinguir cualquier cosa, cualquier sentimiento o emoción humana, pero el amor de Dios no, al contrario. Dice, si quisiera anunciarlos y proclamarlos todos, sería más de lo que puedo contar. Y este es el alma del que adora a Dios en una iglesia presbiteriana. Es un alma anonadada por Dios, por su propia miseria, por su esclavitud hacia el pecado. Y entonces es una pasión, una entrega que se renueva en cada culto, en cada ceremonia, en cada acto. Ese es el sentido pleno de la liturgia reformada.
En el culto cristiano de las iglesias de la Reforma están presentes los aspectos bíblicos relacionados con la revelación de Dios en la historia. Los grandes acontecimientos de Dios, del obrar de Dios, se celebran en el culto. En el mundo, Dios ha obrado a través de las edades y de acuerdo a este Salmo 40, versículo 5, sigue obrando. Y estos actos son la creación, la caída del hombre, la redención y la esperanza de gloria. La Confesión de Fe de Westminster dice que estos 4 son los estados del hombre o del creyente. Y actualmente se le llama a esto la cosmovisión bíblica respecto al pueblo escogido de Dios. Su creación, su caída, su redención y la esperanza son los temas de la cosmovisión bíblica en general. Esto está en la Biblia y esto se expresa en el culto. Tenemos momentos, por ejemplo, donde alabamos a Dios por su creación. Tenemos momentos donde pedimos a Dios, confesamos nuestros pecados a Dios por nuestra caída. Tenemos momentos en que celebramos con himnos, leemos el Evangelio para entender nuestra redención. Y al final del culto, ¿verdad?, sabemos que nos despedimos de ese momento, de ese tiempo, pero tenemos una esperanza en gloria de volvernos a ver. Y esos son los 4 estados del hombre, del creyente, del que ha sido escogido. Voy a leer una cita de, déjenme ver, Juan Varela Álvarez, del Culto Cristiano, Origen, Evolución, Actualidad, editorial CLIE, es de España. Pues voy a leer una cita de él acerca del culto. Me encantó esta lectura. Dice: el culto es la máxima expresión de la vida cristiana. Abarca su pasado, su presente y su futuro. En el culto recordamos la historia de la salvación en el pasado. Manifestamos y confesamos nuestra fe, necesidades y bendiciones del presente. Y nos esperanzamos con la segunda venida en el futuro. El tema es de enorme importancia, pues en realidad el culto es el todo en la vida cristiana. Jesús dijo que él estaba buscando adoradores que le adoraran, que Dios estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Según von Halmen, que escribió un libro que se llama El culto cristiano, según von Halmen, el culto es nada menos que recapitulación de la historia de la salvación, epifanía de la iglesia, es decir, la manifestación de la iglesia al mundo y el fin y futuro del mundo. Eso es el culto cristiano. Es un culto completo, es un culto que abarca todo esto. Aquí está la cita de von Halmen en su libro El culto cristiano, que es un libro que todos los pastores y teólogos deberían de tener y poder leer, que es un deleite leer a él. Habla de los espacios, de los tiempos, de las formas del culto, muy, muy edificante. Cuando fui estudiante de seminario me ayudó bastante. Bueno, quiero presentar algunas de las premisas esenciales del culto cristiano, de acuerdo a la tradición reformada que hemos heredado, basados en la santa palabra de Dios. A saber, esto creo que es lo esencial, la soberanía y la santidad de Dios. Esta premisa es muy importante, por lo tanto, porque en el culto solamente se rinde gloria a Dios en su ser trino y uno. Donde quiera y como quiera que uno vive para adorar a Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y reconocer
En todo caso, su soberanía y su santidad es uno de los deberes del adorador. Por lo tanto, esto ya nos da una idea de lo que es la conmemoración de la Navidad para nosotros, los presbiterianos en México, en este momento de pandemia. 2, la centralidad de las Escrituras. La lectura, meditación, enseñanza y proclamación de la Santa Biblia tiene que estar en el centro del culto. No puede haber culto sin la Biblia, sin la exposición de la palabra de Dios. Por este medio se comparte el Santo Evangelio y se comparte a las personas en la cultura donde ellos viven. Y vamos a hablar de eso, del cambio entre la iglesia romana y la iglesia protestante. Uno de los grandes cambios es que la Biblia se lea en el idioma vernáculo y se predique en el idioma vernáculo del pueblo, es decir, que la cultura tenga para la exposición de la palabra una relevancia tal para que pueda ser entendida por los demás. ¿Sí? Ese es el segundo punto, la centralidad de las Escrituras. El tercer punto es los 2 sacramentos. Esta comunidad, a través de los sacramentos, es sellada, porque para nosotros los sacramentos son un sello del Espíritu Santo, guardada y dirigida por el Espíritu Santo, con sellos visibles al mundo. Pues es importante que la iglesia celebre el sacramento con regularidad, que se prepare para esta celebración, porque eso es algo que lo distingue del mundo. Por eso antiguamente en las primeras liturgias, cuando iban a participar de la cena del Señor, se sacaba a los que no creían en Jesús y solamente se quedaban al aposento alto, de ahí viene la palabra de culto, aposento alto. Solamente se quedaban los que iban a participar propiamente en la cena, los que eran miembros, ya habían sido bautizados y podían y tenían derecho por decirlo de esa manera, aunque no es buena la palabra, a participar de la mesa y del pan y del vino. Entonces, los sacramentos fueron como muchos paganos no podían entrar, entonces empezaron a especular porque hablaban del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús, de su muerte y su resurrección, y los cristianos hablaban de que había de comer su carne y beber su sangre. Entonces muchos paganos escribieron que los cristianos en realidad practicaban el canibalismo y sacrificaban a un niño menor porque oían acerca de la encarnación y por lo tanto se comían a ese bebé. Bueno, esas eran de la imaginación popular. Claro que eso no existía, sino que como ellos no entraban, pues solamente rumores venían a su cabeza. Y por último, algo que, bueno, la iglesia, el culto de la iglesia es sacramental. Y otro elemento, son 2 más, son los elementos de la devoción. Ustedes los conocen tanto individual como de manera comunitaria. Y todos estos infieren en el culto cristiano. Las oraciones, los cantos y los gestos litúrgicos, ¿verdad? Así como ejercicios espirituales son con elementos propios de nuestra cultura, forman parte del culto, ¿sí? Pues la iglesia generó cultura a través del culto. La iglesia evangelizó a través del teatro, a través de la música, a través de los coros, no solamente a través de la exposición de la palabra. Y finalmente, otro elemento que es muy importante fue la participación de todas y todos en la liturgia. La iglesia romana solamente daba el sacramento en una especie al pueblo, pero el vino no lo podían ni tocar. El vino se lo tomaba el sacerdote. Por eso, al terminar la misa, el cáliz quedaba casi lleno. Los sacerdotes tenían que tomar todo el vino. Y por eso muchos de ellos sufrían a causa de el alcoholismo, porque si hacían 2, 3, 4, 5 misas, no se podía desperdiciar nada de lo que hubiera en el cáliz, era sagrado.
había sido consagrado y como la Iglesia romana cree en la doctrina de la transubstanciación, de eso no se puede desperdiciar nada. Sin embargo, en las iglesias reformadas se da comunión a hombres y mujeres, no solamente a los pastores, sino todo el pueblo que ha sido bautizado tiene derecho o tiene acceso a la mesa, ¿sí? Y eso es como como expresión de la doctrina del credo de los apóstoles que dice, creo en la comunión de los santos. Entonces, la iglesia protestante, a pesar de todo, empezó a darle un espacio a la mujer que no le daba la iglesia romana y también pudo participar de los sacramentos con el género masculino. Bien, todos estos elementos y otros que vienen de la devoción familiar, privada o de la cultura, nos ayudan a expresar nuestra fe en Cristo en todo momento, a mejorar nuestras relaciones como familia de Dios y a mantener firme la esperanza en las promesas y el pacto de gracia en las condiciones más improbables como las que vivimos hoy y a los que nos referiremos a continuación. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es la pandemia como un tiempo de encuentro con Dios. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros sabemos que Dios es soberano, amén. Dios es soberano. Y por lo tanto, creemos que esta pandemia no está fuera de su control. Al permitir el desarrollo de la pandemia, Él nos está mostrando diferentes aspectos necesarios para nuestra fe, pero también para dirigir este mundo y corregir la vida de las personas, de la humanidad y de los países en general. Quizás desde nuestra cultura latinoamericana enfoquemos unos aspectos de esta situación de la pandemia. Pero en diferentes países, otros cristianos verán otros aspectos que les resulten más relevantes a ellos. Habrá aspectos que permanezcan ocultos y que nadie podamos descubrir. No es nuestro afán tampoco. Recuerden que Dios escribió en la palabra, las cosas privadas pertenecen a Él y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Nuestra confianza debe estar en todo caso puesta siempre en Dios Todopoderoso, que conoce cada situación y sigue obrando para revelarnos su voluntad. Y yo al respecto encontré un trabajo ya muy bueno de John Piper o Piper, como lo quieran decir. Mi amigo de Chiapas le decía Piper. Yo no sé cómo se pronuncia. Y es este libro que se llama El coronavirus y Cristo. John Piper o John Piper, vamos a decir Piper, en su libro tiene 6 tesis al final acerca de por qué Dios permite el coronavirus y son como una respuesta a la pregunta ¿por qué Dios permite el coronavirus? En el capítulo 6 de este libro, y es la primera tesis, dice que Dios está mostrando la atrocidad moral del pecado. Con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades que suceden en la historia, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Esto es muy grave y cada vez se pondrá peor. Esa es la primera tesis. La segunda es, capítulo 7, Dios está enviando juicios divinos específicos. En algunas personas se contagiarán con coronavirus como un juicio específico
debido a sus actitudes y acciones pecaminosas. 3. Capítulo 8. Dios nos está despertando para su segunda venida. El coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos para la segunda venida de Cristo. 4. La siguiente respuesta. Dios nos está realineando con el infinito valor de Cristo. ¿Recuerdan lo que hablamos de la encarnación y de la cristología? Bueno, aquí John Piper Piper dice esto: el coronavirus es un llamado estruendoso para que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el infinito valor de Cristo. Y qué curioso, porque esa es la conmemoración cristiana de la Navidad. Es Cristo, no Santa Claus, no son los regalos. Cristo es el regalo de Dios. Es el evangelio, son las buenas noticias. La sexta tesis es que Dios está creando buenas obras en medio del peligro. El coronavirus es un llamado de Dios a su pueblo para que se despojen de la autocompasión y el temor y en cambio se vistan de gozo y valentía para hacer las buenas obras de amor que glorifican a Dios. Y esta parte es importante. Como iglesia hemos perdido el empuje social. Y aún así, nosotros hacemos más que muchas de las nuevas iglesias que se están generando, enfocadas hacia el egocentrismo, al individualismo y al hedonismo. Por eso es tan importante nuestra reflexión en estos momentos acerca del coronavirus. No importa la edad que tengas, aquí hay 6 respuestas que puedes dar a las personas en esta Navidad respecto a lo que estamos viviendo. La sexta postura es que Dios está desarraigando, es el capítulo 11. Él desarrolla todas estas tesis en estos capítulos. Quien quiera tener el libro, nada más me manda un mensaje, yo se lo pongo en PDF para que lo descargue y lo lea. Es muy buen libro. Él lo escribió casi a mediados de marzo, principios de abril, por allí. Así es que imagínense, apenas empezaba. Bueno, ya es una reacción a esta situación que estamos viviendo. El capítulo 11 dice: Dios está desarraigando para alcanzar las naciones. Y la respuesta es que Dios, por medio del coronavirus, está desarraigando a cristianos establecidos en todo el mundo con el fin de liberarlos para algo nuevo y radical, para enviarlos con el evangelio de Cristo a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. Es decir, va a haber un despertar del movimiento misionero a raíz del coronavirus. Bien, esas son las tesis de John Piper que he mencionado, y tenemos que hacer un contraste entre el COVID y Cristo, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a que el coronavirus va a quedarse y va a vivir con nosotros. Ya no se va a ir. Pero por el otro lado, la palabra de Dios es eterna. Ha estado antes, está ahora y seguirá. Cristo va a venir. La palabra de Dios es segura. Mientras que los demás no saben en qué sostenerse, nosotros nos sostenemos en una roca que es firme y segura, y es Jesús. Jesús prometió volver, y esta enfermedad que ha afectado a millones de personas en el mundo es una señal, porque ha despertado una necesidad espiritual en los seres humanos y ha multiplicado ese despertar. Si han sido millones los que han sido afectados, podríamos decir que hay billones de personas o trillones necesitadas de Jesús en este momento.
Se nos ha brindado, por lo tanto, a nosotros, como Iglesia Presbiteriana de México y otras iglesias evangélicas, una de las mayores oportunidades en la historia de la humanidad para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, hay que hacerlo sabiamente. Es importante hacerlo, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y Navidad es un momento especial donde la gente siente esta necesidad espiritual para ser confrontada con Jesucristo, con su pecado y luego volverse hacia Jesús. Las personas están buscando la paz en diferentes lugares. Los grupos esotéricos y de este tipo están surgiendo porque ellos necesitan acompañamiento para vivir sus duelos, sus pérdidas. Buscan respuestas para sus estados anímicos y fortalecen sus matrimonios, estabilidad para sus hijos y un futuro cierto para ellos. La Navidad será un tiempo de compartir la gracia de Dios, su amor personal. La Navidad es una oportunidad para invitarlos a volver a la casa del Padre y reconciliarse con Dios. Tim Keller en su libro dice: si somos salvos por gracia, no por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho, entonces es vital que los grandes sucesos de los evangelios, la encarnación, la expiación en la cruz y la resurrección de los muertos hayan ocurrido de verdad en tiempo y espacio, como hemos dicho. Y esa es la importancia de este hecho. La única solución real para el problema de salud mundial es la vacuna. No es verdad. La única solución real para este problema de salud a nivel mundial es Jesucristo. Él es soberano. Si ante la pandemia la gente ha reaccionado de manera muy confusa y se han creado polos y una gama de emociones que se viven de maneras diferentes, las redes sociales, los medios de comunicación han contribuido a esta polarización, a estas especulaciones a veces. Lo cierto es que nos encontramos con cristianos a modo en la iglesia. Y yo quiero explicar este término, cristianos a modo. Ese es un grave problema de fidelidad a las Escrituras. Cristianos a modo, bueno, es que no siento nada aquí en el culto, me voy a ir a otra iglesia. Eso es hedonismo, materialismo. Es que allá predican que vamos a recibir muchas bendiciones y yo quiero eso para mi vida. Materialismo. Individualismo. No necesito a la iglesia, yo tengo mi propia fe. ¿Sí? Y egocentrismo. ¿Ya? Yo soy el centro de este mundo, no Dios. Y eso es idolatría. Todo esto es idolatría. Por eso estamos encontrando cristianos a modo, ¿verdad? Y hay iglesias que yo no sé si llamarles iglesias, grupos que están dispuestos a darles esa modalidad, porque nosotros como los que portamos el evangelio correctamente y la palabra de Dios la exponemos correctamente, no lo hacemos. Así es que no tengamos miedo de que estas nuevas generaciones envueltas en estas circunstancias, nosotros les podamos compartir. Estas corrientes son diferentes a las herejías del primer siglo, pero siguen siendo herejías en nuestro siglo y son herejías a las cuales tenemos que darle una respuesta, como hicieron los padres de la iglesia en su tiempo y los concilios. A continuación expondré algunas alternativas para llevar a cabo esta celebración.
Permítanme, voy a tomar un trago. Estoy quedando sin agua, sin voz. Y bueno, vamos a pasar a algunas propuestas bíblico-teológicas. Si pueden abrir su Biblia en Isaías 9, del 1 al 6, por favor. Isaías 9, del 1 al 6. Mas no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Es muy interesante leer esto, quizás en la cena de Navidad. Es muy interesante porque hay oscuridad, ¿no? Hay angustia en nuestro mundo, ¿no? Está esto presente, ¿no? En nuestra, en este momento. Pero dice, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, el propósito de la Navidad es que todos enfoquemos hacia la luz. No dice que el pueblo generó la luz, ¿no? No dice que el pueblo tiene esa capacidad que las personas, sino que la luz es algo que viene a nosotros, que es algo que es dado por Dios. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego dice que hay un ambiente de fiesta. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, y se alegrarán de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La fiesta es la fiesta de Dios, es la celebración de que en medio de esta oscuridad y de esta angustia, Dios se ha acordado de nosotros. Y entonces Dios nos da y nos llena de esperanza. Dice, porque tú quebraste su yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo el calzado que lleva el guerrero, el soldado en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Cuando tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, se refiere a una invasión asiria. Entonces, lo que está diciendo es que esos soldados y que ese opresor se va a acabar la opresión y que esos soldados ya no necesitan vestirse para la guerra porque no Dios va a permitir que le pase algo a su pueblo. Y viene la profecía. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sabes que este es el mensaje que necesita escuchar la gente, porque todos necesitan un consejero, pero un buen consejero, un admirable consejero, ¿no? Alguien que sea poderoso para ayudarles. Y dice que este será Dios fuerte. Uno que se compadezca de ellos y los cuide. Y dice que Él es Padre eterno. Y finalmente uno que haga la paz con Dios. Y este es el príncipe de paz. Así es que en este Hijo que nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este Hijo que nos ha sido dado como un don, como un regalo, que trajo la luz a este mundo y que viene a poner en paz nuestras opresiones y a los opresores. Es este que está con nosotros y a quien debemos de anunciar en esta Navidad. Por eso, a partir de este Isaías 9, del 1 al 6, ¿verdad? Podemos hacer algunas propuestas respecto a la Navidad. La esperanza está en el Hijo de Dios. Y para eso se nos dieron las Escrituras, para creerlas, para vivirlas y para manifestarlas al mundo. El cristianismo, voy a hacer una cita del libro de Keller, de Tim Keller, acerca de la Navidad, y dice: el cristianismo no está de acuerdo con los pensadores optimistas que dicen: podemos arreglar las cosas si nos esforzamos lo suficiente. Tampoco está de acuerdo con los pesimistas que solo ven una distopía futura. En cambio, el mensaje del cristianismo es: las cosas están muy mal y no podemos sanarnos ni salvarnos a nosotros mismos. La realidad es verdaderamente oscura. Sin embargo, hay esperanza. El mensaje de Navidad es que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y dice Keller, fíjate que no dice que del mundo salió una luz, sino que al mundo vino una gran luz, vino desde afuera. Hay una luz afuera de este mundo y Jesús ha traído esa luz para salvarnos, ya que Él es la luz. Y aquí empieza la celebración. La esperanza de un futuro no cerrado, sino abierto y un futuro sólido, porque tiene un fundamento que es fuera de este mundo, pero que se ha concretado en nuestra historia y en nuestra vida. Y ese es el mensaje de la Navidad, que es Jesús, la encarnación del Verbo. Y ahí empieza la sanidad personal, pero se concreta en la redención histórica e integral de la humanidad, que se va a difundir como una vacuna para traer salud. Sigue diciendo que nuestra esperanza no está en las probabilidades, nuestra esperanza está en Dios. El objeto de la esperanza es futuro. La esperanza se experimenta en el presente y esa experiencia presente es en sí misma poderosa. Lo que nos atañe decir a nosotros acerca de nuestra confianza en Dios es precisamente que habremos de mantenernos en ella firmemente y no en la confianza en nosotros mismos. Así es que, y con esto empiezo a concluir, hay dos tipos de celebraciones en el mundo. La mayoría celebra sin reconocer a Cristo en la Navidad. Es una fiesta secular. Sustituyen a Cristo con Santa Claus o Papá Noel, cambian todo el sentido de las luces, ponen lucecitas ahí en el árbol o en las casas, en fin, hasta ponen la corona de Adviento sin saber de qué se trata, porque no conocen a Jesús. Ponen el árbol de Navidad sin saber de qué se trata. Y va a haber una valiosa minoría que en medio de la pandemia proclame a Jesús como su Señor y Dios en estos momentos. Y eso es la celebración de la Navidad, como Dios nos ha revelado a través de la historia, de la liturgia y de los diferentes aspectos doctrinales que hemos visto. Aquí tengo algunas sugerencias de Navidad, desde la gracia de Dios, ¿verdad? Hice como un abecedario de cosas que pudiéramos hacer en Navidad. No significa que las hagamos todos.
algunas pueden ser en la noche de Navidad, algunas pueden ser en alguna reunión o algunas pueden ser al día siguiente de la Navidad o antes, ¿verdad? Pero pues, es como un abecedario que me pareció pudiera tener algo de practicidad respecto a lo que hemos visto en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, con la letra A, ahorrar y no gastar dinero en regalos ostentosos. Recuerden que estamos atravesando una crisis económica y se va a poner más difícil. Entonces, no gasten su aguinaldo en cosas que no tienen ningún provecho o utilidad. Ahorrar es uno de los hábitos que Calvino decía debe tener todo cristiano. Ahorrar y no gastar el dinero en cosas ostentosas. Mejor anunciar con la letra A el Evangelio de Jesucristo a quien no lo conoce. Con la letra B, brindar afecto a los miembros en casa. No salir ni recibir visitas, es importante, al menos que sea una persona, pero no estar haciendo visitas en este tiempo de pandemia. Con brindar afecto a los miembros de casa, creo que valdría la pena, ¿verdad? Compartir comida o cena con necesitados, es decir, apartar un pedazo, preparar un tupper, algo donde podamos ir al siguiente día o ese día, no tiene que ser la celebración en la noche del 24, esas son tradiciones. Pero si de la noche del 24 guardamos comida y la llevamos el siguiente día, el 25, bueno, podemos hacerlo, siempre con los cuidados, tomando las medidas sanitarias que la autoridad nos ha impuesto, ¿verdad? Cubrebocas, el gel antibacterial, la careta, los que usen, etcétera, etcétera. Y con la letra D, decorar la casa, pero no con esferas ni con otras cosas, sino con símbolos cristianos, perdón, ya símbolos, digo, ¿qué estoy diciendo, no? Con símbolos cristianos y explicarlos a los niños qué es el pez, qué es la cruz, por qué los usamos como cristianos, la paloma, el libro abierto, en fin, hay muchos, el cordero en la Biblia que podemos encontrar y con eso podemos inclusive decorar los árboles de Navidad con textos bíblicos, nuestra casa en lugar de comprar tanta mercadería y fomentar precisamente el materialismo. Podemos usar nosotros y ser creativos, sobre todo en este tiempo de pandemia. Hay sitios que si ustedes me escriben, yo les mando para que puedan ustedes hacer manualidades durante todo este tiempo con sus hijos. Con la letra E, elaborar un culto navideño en familia. Es importante, si estamos hablando que la conmemoración principal es el culto, creo que podemos y debemos ahora como familias hacer un culto navideño. ¿Ya? Como ahorita cantó el hermano, no podemos cantar todos juntos. Bueno, alguien canta un himno, otro lee la palabra, otro ora, y hay una persona que especialmente se prepare para predicar. Puede ser este pasaje de Isaías que acabamos de leer. Fomentar la lectura de libros cristianos entre los miembros de la familia, aunque ya está muy cerca la Navidad, pues hay buenos libros cristianos acerca de la Navidad. Uno de ellos es el de Tim Keller, y explicárselos a nuestros hijos y leerlo como cónyuges, etcétera, etcétera, ¿verdad? Durante estas noches. Otra actividad que pudiéramos hacer es garantizar la salud e higiene de nuestra casa, hacer alguna labor de limpieza de nuestra casa, ¿verdad? Porque, pues, mientras no tengamos la vacuna, estamos expuestos a enfermarnos y agravar. Otra con la letra H fue difícil, pero hacer representaciones de pasajes bíblicos, ¿verdad? Ya en las reuniones en casa podemos hacer representaciones y también se puede jugar con alguna parábola. Los miembros de la casa se les da el título de la parábola y los del otro equipo tienen que adivinar
lo que están actuando, y así cosas por el estilo que le den un sentido de pertenencia a la palabra de Dios en el hogar. Innovar formas de celebración, estamos abiertos. La creatividad para mí es lo más lindo que existe en el mundo que nos ha dado Dios. Claro, sin abandonar las escrituras, ¿no? Porque ese es el propósito. Juntar una despensa para una familia y entregarla en estas fechas, la letra J, entregarla. ¿Cuál sigue de la J? La K. Hacer un karaoke de villancicos, de cantos e himnos navideños. Hacer un karaoke que cada uno vaya cantando uno y así sucesivamente, ¿verdad? Creo que es una buena actividad porque empezaríamos a investigar cuáles tenemos y cuáles no sabemos. Hay en el himnario himnos que no nos sabemos, ¿no? Y pudiéramos aprenderlos, porque ahora tenemos la facilidad de que abres YouTube o una de esas plataformas y ahí está la letra y ahí está el canto, ¿no? Y con la letra L, llorar y acompañar a quienes han perdido algún familiar. Puede ser físicamente o puede ser vía Zoom. Si nosotros recordamos que alguna familia tuvo alguna pérdida, podemos esa noche, toda la familia, reunirnos para dar un mensaje de paz, un mensaje de solidaridad de Dios. Es muy importante esos acompañamientos. Con la letra M, mandar saludos o regalos navideños con textos bíblicos alusivos. Si lo van a hacer, háganlo con tiempo, no lo hagan el mero día porque se van a saturar. Entonces, mándenlos desde el lunes, martes, miércoles y así el jueves y el viernes pues están más tranquilos. No que a la hora de la hora ya ni convive uno porque está mandando mensajes y recibiendo y entonces, bueno, por ahí viene otra. Nombrar a quienes han partido es importante, tanto de la familia como de la iglesia, los que están enfermos y orar por ellos en la mesa. Cualquier noche, en cualquier día, en cualquier momento podemos hacer esto. ¿Quiénes son los que han partido de nuestra iglesia? Oye, no sé. Bueno, pues sí, en nuestra iglesia hay 3 personas que fallecieron por COVID, pero no son los únicos que murieron en este periodo. Pues hay que volver a rememorar, ¿sí? Dar gracias a Dios y orar por las familias, los que están enfermos, ¿verdad? Orar por diferentes motivos, hacer cadenas de oración, círculos de oración. En casa se pueden turnar, hacer un 24/7, si son más, es una familia muy extendida como mi familia González, allá en Santana, Tlalpatitlán, pueden aventarse un 24/7 de oración fácilmente. Creo que son la mitad de Tlalpatitlán ahí. Bueno, entonces, pueden hacer una cadena de oración, un día de ayuno, de verdad. Eso también estaba en la letra A, ayunos, pero lo pueden poner aquí en la O, orar y ayunar por diferentes motivos. No puse los motivos porque en cada iglesia y en cada familia y en cada individuo, pues cambian ellos, ¿no? Pero es probable que surjan ahí. Y es importante enseñar a nuestros niños a orar por esos motivos específicos. Procurar llevar alimentos a las familias de personas que trabajan. Estas no son a familias necesitadas, sino a los que están en los hospitales y todos ellos, pues, llevarles la cena de Navidad o no sé, un pollo quizás al siguiente día, no sé, las ideas pueden ser miles, pero esto es para los que trabajan en los hospitales y para las familias de esas personas que son las que enfrentan en primera línea al virus. Quitar celulares durante la celebración, por eso decía, por eso manden los saludos con la anticipación para que el día de la reunión ponemos todos los celulares en un lugar y estemos realmente conviviendo, porque creo que eso nos ha faltado, ¿verdad? Recordar a nuestros seres queridos y a los miembros de la iglesia también es importante, ya lo había mencionado, pero
es importante que lo hagamos. Los saludos navideños, contextos bíblicos, alusivos, buscar, tener tiempo y dedicación de mandar esos saludos, tener actividades diversas que integren a todos los miembros. Los cristianos somos fiesteros, ¿verdad? Nos encanta los juegos, las dinámicas, entonces podemos hacer todo eso. Podemos hacer nuestro padre Abraham con los abuelos, ¿verdad? En fin, hay muchas ideas y la gente va conviviendo y al principio como que no se integran, pero después poco a poco. Usar las plataformas sociales para comunicarse y convivir. Ver juntos una película cristiana. Ya hay en las diferentes plataformas películas cristianas en YouTube, en Netflix, en diferentes que son buenas, y preparar preguntas acerca de la película para generar un diálogo en familia. Pudiéramos poner hasta 30 películas durante todo el mes, películas cristianas con un mensaje, y preparar preguntas al respecto. Sobre todo, en algún momento ver la película acerca de Jesús y el nacimiento porque es tan importante que los niños recuerden y los adolescentes no se olviden, ¿no? Sentarse juntos como familia a ver esas películas. Xerocopiar, ¿verdad? Con X pensaban que no había, pues sí, puse una. Xerocopiar fotos de nuestros seres queridos y ponerlos en la mesa, sí, es importante recordarlos, es importante saber que para nosotros ocupan siempre un lugar en nuestra mesa. Es importante identificarnos con el Jesús verdadero, con el Jesús de la historia. Esa es la letra Y. Y la letra Z, zafarse de pensamientos, doctrinas, prácticas o emociones negativas adversas a la palabra de Dios. Bueno, con eso concluyo las ideas de algunas actividades. Digo, ustedes ya con esto yo creo que van a generar un montón más, ¿no? Son más creativos que yo, una solamente. Les quiero desear, ¿verdad? Pues una feliz Navidad. Quiero decirles que este humilde trabajo de investigación que hice de esta ponencia, mi único propósito es que sirva para la edificación de nuestros corazones y despierte a nuestra iglesia a seguir siendo la sal y la luz del mundo en este momento que atravesamos como humanidad. Que a Dios sea la gloria siempre. Ese es el propósito de esta exposición. Y les dejo aquí el dato de la próxima actividad. El día de mañana hay una conferencia, se titula Navidad, el cumplimiento del tiempo, y es una lectura litúrgica sobre Navidad ampliamente recomendada por el presbítero Francisco Limón, mañana a las 6 de la tarde. Entonces lo pueden buscar en Zoom o en el sitio Facebook de Palabra y Espíritu. De mi parte es todo. Adelante, hermano José Antonio. Gracias, Pastor Oscar. Interesante conferencia con los datos históricos, litúrgicos, bíblicos y las sugerencias de lo que debemos de hacer. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, vamos a ver un espacio de unos minutos, no mucho. De los que estamos en la sala, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, se los voy a agradecer si lo quieren manifestar, para que el pastor Oscar les pueda dar respuesta a sus preguntas. Como dicen los buenos conferencistas, o todo se entendió o no entendieron nada, pero está bien. Bueno, vamos ahora unas palabras a cargo del presidente del
del respetable sínodo del Golfo, el presbítero Israel López López. Y después de esas palabras tenemos la participación del anciano de iglesia, Jonathan Sánchez. Y con eso terminamos esta conferencia y si Dios lo permite, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana con la conferencia Navidad. El cumplimiento del tiempo, una lectura litúrgica, como ya lo tienen ahí en pantalla. Y el link ya está también en los diferentes grupos de WhatsApp. Bueno, los esperamos mañana. Pastor Israel, por favor. Y para terminar. Hermano, ¿me permite un comentario? Sí. Mi nombre es Fernando Vidal y yo nada más quisiera agregar a lo que expuso, es mi pastor, por cierto, Oscar. Además de que siempre le he comentado que me parece un excelente teólogo, nada más quisiera agregar a esto que además de recordar cuál es el motivo del nacimiento, que nació Jesús ese día que se puso, que puede ser cualquier día, recordar a qué vino. Y ese a qué vino es a rescatar lo que se había perdido, a restablecer el orden original y a poner al hombre otra vez como el adorador que debe de ser del Creador. Creo que ese es algo que debemos agregar en nuestra celebración, no nada más el nacimiento de Jesús, sino a qué vino. Gracias. Gracias, hermano. Pues, hermano Israel. Gracias, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes a través de este medio. Agradecemos a nuestro Dios porque Él nos ha concedido la oportunidad de estar aún sobre esta tierra, disfrutando de las bendiciones de Dios y sobre todo anunciando el Evangelio del Señor. A nombre de nuestro Sínodo del Golfo de México, deseamos a las iglesias, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a todos los miembros de nuestra iglesia, que el Señor de paz les guarde en sus vidas a ustedes y a su familia. Les deseamos en verdad que pasen una muy feliz Navidad, recordando que la parte principal es nuestra adoración a Dios, aquel que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre sigamos adorando, sigamos predicando, sigamos estudiando lo que el Señor vino a hacer. Y que el Señor nos guarde, nos fortalezca y sigamos adelante con nuestra fe puesta en el Señor. Así que, hermanos, adelante, que Dios esté con ustedes, que concluyamos este año bajo el cuidado del Señor y empecemos un año con nuevos retos, nuevas metas, nuevos propósitos, pero sobre todo confiando en que el Príncipe de Paz estará siempre con nosotros, guiando nuestras vidas y dirigiendo a cada momento. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a tener una oración para que el Señor nos siga guardando y nos siga bendiciendo. Les invito a orar, hermanos. Padre Celestial, en este momento te agradecemos infinitamente porque hasta aquí tú nos has cuidado. Gracias porque nos permites llegar a este último mes de este hermoso año con dificultades, con nuevos desafíos, pero tú has estado con nosotros a lo largo de nuestra vida. Gracias, mi Dios, por la vida de los pastores, tanto de nuestro sínodo como también a nivel nacional. Gracias por las iglesias, por los miembros. Gracias, mi Dios, por el trabajo, por la dirección, por la visión que les estás dando
a los ancianos de iglesia, a los consistorios, a la junta de diácono, para saber cómo enfrentar la situación que estamos pasando. Gracias por las organizaciones y rogamos, mi Dios, que tu bendición esté con cada uno de ellos y permíteles, Padre, que siempre podamos seguir adelante, estar firmes, Señor, en tu camino, no desmayar, aún aunque la tormenta sea muy difícil, pero sabemos que tú siempre nos vas a sostener de pie. Gracias, Señor, gracias, Padre, en tus manos nos ponemos. Recibe la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, y muchas felicidades este año.